Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarlos, qué bueno que nos acompañen en una edición más de Punto y Seguido en este Diálogos con Vino desde el Colegio de la Frontera Norte, en donde pues nos encontramos con el presidente del Colegio de la Frontera Norte, el doctor Tonatiuh Guillén, y un invitado muy especial que tenemos esta semana para usted. Se trata del doctor Leonardo Valdés Zurita, quien es presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el IFE, un cargo que ocupa desde el 9 de febrero de 2008. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, doctor, a Baja California. Gracias, Tonatiuh, por recibirnos nuevamente aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Y pues para que, primeramente, Tonatiuh, nos hables de lo que va a tratar este Diálogos con Vino, que transmitimos nuevamente para todo el público de Baja California. Muchas gracias, voy a ser muy breve. Quiero primero agradecer al doctor Leonardo Valdés la disposición de participar en este evento con nosotros, reconocer primero su trayectoria en el IFE, ahora en esta etapa como consejero presidente, en una etapa pues de maduración de la democracia en México, de consolidación de logros y sin duda de nuevos retos, por ejemplo la elección presidencial que viene, y que el IFE pues va a tener un rol decisivo en todo el proceso, y además reconocerle su trayectoria como académico y como muy distinguido académico de muchos años en el estudio de los procesos electorales y de la transición política mexicana, y además pues comprometido con los propios procesos. Yo creo que el doctor Valdés reúne ese doble rol de intelectual y al mismo tiempo de persona comprometida con los procesos de la reforma política en México, y ahora en un rol tan especial. Le expreso el reconocimiento y el agradecimiento además por acercarse a esta institución y compartir con nosotros este momento. Gracias, doctor Tonatiuh Guillén. Y doctor Valdés, quisiera que me hablara un poco pues de Baja California, ¿qué representa para la democracia en nuestro país? Bueno, Baja California representa uno de los estados en donde la transición a la democracia empezó a gestarse de muy diversas maneras, por primero la conformación de una sociedad civil muy activa. No hay que olvidar que en el año 1989 se dio la primera alternancia de un gobierno estatal aquí en Baja California, y eso dejó ver a una sociedad que estaba comprometida con el cambio. Baja California también nos legó la credencial para votar con fotografía. Esta fue la primera entidad en la que la autoridad electoral decidió impulsar en ese momento un proyecto pues muy, yo diría, arriesgado, un proyecto en el que se puso en juego invertir recursos económicos, pero también avanzar en el uso de tecnologías de la información para crear un padrón electoral y emitir las credenciales para votar con fotografía, de tal suerte que para la transición a la democracia y para la conformación del padrón electoral, el Estado de Baja California hizo aportes muy significativos. Yo diría que además a Baja California y a Tijuana hay que reconocerle que ha sido la cuna de una institución tan importante como el Colegio de la Frontera Norte. Yo tengo la fortuna de conocer al doctor Tonatiuh Guillén desde hace muchos años. Los dos estudiamos en el Colegio de México cuando éramos jóvenes, ya hace mucho tiempo. Y lo cierto es que por la amistad con Tonatiuh conocí el desarrollo de esta institución desde que él hace más de 20 y tantos años se vino a incorporarse a la planta académica de esta institución. Y hoy me da muchísimo gusto encontrarme con un colegio de educación superior en ciencias sociales muy consolidado, que tiene programas con alto reconocimiento. Y esto también es un ingrediente de la democracia, el que la educación superior avance, el que las instituciones que forman a quienes van a hacer investigación y quienes van a construir la conciencia de una sociedad se consoliden, es un dato que no es menor en nuestra sociedad.
Perfecto, doctor Valdés, pues estamos listos para escuchar su conferencia, su ponencia de esta semana en Diálogos con Vino, de este mes en Diálogos con Vino, y sobre todo pues que el público pueda escuchar y ver a través de Síntesis TV de este programa Punto y Seguido. Gracias doctor, gracias Tonatiuh, gracias al doctor Tonatiuh Guillén, y pues los dejamos, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos de lleno con la conferencia de este Diálogos con Vino desde el Colegio de la Frontera Norte con el doctor Leonardo Valdés Zurita. Una pausa, volvemos enseguida ya de lleno con esta conferencia. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente a este evento de Diálogos con Vino. Le agradezco a la Casa Torres Alegre la generosa aportación que hace a esta reunión y sobre todo por predisponernos a escuchar en muy buenas condiciones una estupenda, magnífica conferencia. Agradezco también a la universidad, a la Autónoma de Baja California, por los amigos de la Escuela de Gastronomía y Enología que nos han dado un enorme apoyo para la realización de esta actividad, y también a todos ustedes por su presencia. Quiero dar la bienvenida al doctor Leonardo Valdés. Él, pues como todos ustedes saben, tiene un cargo ahora extraordinariamente importante en el Consejo General del IFE como presidente de este consejo. El IFE pues es una institución clave de la democracia en México, es una institución que consolida, regula, nos ayuda a todos los mexicanos a que nuestra democracia exista y de manera correcta, con mucha calidad, de que el proceso electoral sea ejemplar siempre, cada vez. Y eso, decirlo tan sencillo, pues supone una estructura, un aparato, una historia, una disciplina y un compromiso que quiero reconocer al IFE en general, al Consejo y al presidente ahora que nos acompaña. Y del otro lado también subrayar que el doctor Leonardo Valdés pues tiene esta función, pero sobre todo a mí me gustaría enfatizar su rol como intelectual, como académico. Tiene una trayectoria académica muy brillante como investigador de hace muchos años, no sé cuántos, pero son un montón, desde que me acuerdo de los trabajos de Leonardo, de la época en donde una de las grandes preguntas que nos hacíamos en aquel entonces es dónde, cómo y de qué manera se escamoteaba el voto en los procesos electorales, dónde y cómo estaban los datos de los procesos electorales, dónde estaba la estadística electoral. Eran preguntas que ahorita por obvias resultan increíbles, pero para los investigadores encontrar información sobre los procesos electorales era un hallazgo. Y de esa época quiero remitir los trabajos del doctor Leonardo Valdés, porque formó parte de toda esta época constructiva de la disciplina de la ciencia política en México, por lo menos en las últimas 2 décadas, un poco más, y que no solo forma parte de la historia de la disciplina, sino además de la actividad congruente derivada de la disciplina, que fue acercarse a la práctica político-electoral como académico y al mismo tiempo como ciudadano involucrado en los procesos electorales. Como académico hay una obra muy, muy importante, reconocida en su trayectoria desde su época de formación, que pues tiene el doctorado en el Colegio de México, pero después en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad de Guanajuato, en la Facultad de Ciencias Latinoamericanas y Ciencias Sociales, y después en un conjunto muy amplio de instituciones nacionales e internacionales en donde ha dictado conferencias. Y esa es una ruta, la ruta del intelectual, muy brillante, y luego está la ruta de quien se comprometió también con el proceso electoral. No solo de verlo, sino de estar, no solo de analizarlo, sino de promover cambios. Y ese es un perfil que quiero reconocer del doctor Leonardo Valdés. Ahora su posición en el IFE pues es simplemente un paso muy meritorio, congruente, muy distinguido, con relación a una larga trayectoria de trabajo profesional. Y por ello le agradezco muchísimo su presencia, su tiempo, y que nos acompañe en esta sesión. Bienvenido, doctor Valdés. Muchísimas gracias, doctor Guillén. Para mí es un
enorme privilegio estar esta tarde aquí en el Colegio de la Frontera Norte y poder compartir con ustedes y con mi, como ya vieron, muy querido amigo Tonatiuh Guillén, compañero en el Colegio de México en aquella etapa de formación, aunque él era de una generación más joven que la mía, debo señalar. Debo señalar. La verdad es que sí ha sido una ruta, en mi caso, muy fructífera en términos de tener el privilegio de haber hecho trabajo académico de investigación en el área electoral y después haber tenido el privilegio de participar en los organismos electorales en el país y en este proceso amplio que hemos denominado transición a la democracia y que tiene múltiples facetas y que tiene múltiples actores que le han dado vida a un cambio político en México, del cual creo hoy todos podemos estar orgullosos. En pocos países del mundo se ha logrado impulsar un proceso de democratización como el que nosotros hemos vivido sin que la paz social se ponga en riesgo, sin que se lleven a cabo situaciones en las que la violencia es uno de los ingredientes del cambio político. Afortunadamente en México hemos logrado un cambio político pacífico y de eso quisiera hablar esta tarde agradeciéndole al Colegio de la Frontera Norte la invitación, agradeciéndole a todos ustedes su presencia. Miren, tengo desarrollada una propuesta analítica que además me hace sentir muy orgulloso porque en la reforma electoral del 2007 se modificó el procedimiento de elección de los consejeros del IFE, se incluyeron nuevos ingredientes, dos muy importantes. El primero, que se realizó una convocatoria pública para que los ciudadanos que considerábamos que cumplíamos con los requisitos para ser miembros del máximo órgano de dirección del IFE presentáramos nuestra solicitud, nuestra postulación como precandidatos a estos cargos. Y el segundo, que en el procedimiento se nos solicitó que además de presentar el currículum, los documentos probatorios de nuestra trayectoria y el cumplimiento de los requisitos, entregáramos un ensayo sobre la reforma constitucional en materia electoral del 2007. Y en ese ensayo que entregué, de alguna manera sinteticé muchas ideas que algunas había discutido con colegas. Aquí mismo, en el Colegio de la Frontera Norte, tuvimos hace algunos años un seminario sobre estudios electorales y aquí mismo debatimos algunas de esas ideas y en otras muchas universidades y con muchos otros colegas. Y en esa apretada síntesis de ideas me permití formular un planteamiento teórico que hoy voy a compartir con ustedes y un poco lo voy a enfocar hacia lo que viene en la elección presidencial de 2012. Miren, yo creo que logramos esta transición pacífica desde un régimen con fuertes elementos de autoritarismo, y aquí quiero ser muy preciso, no estoy usando un adjetivo calificativo, estoy trayendo al lenguaje coloquial una construcción teórica. México, para muy diversos teóricos, recordará Tonatiuh, para Juan Lins, entre otros, fue siempre un ejemplo de un sistema político con rasgos autoritarios, que hay que decirlo, distintos a los rasgos totalitarios. También en términos del autoritarismo en la teoría política tenemos toda una gradación, toda una clasificación de diversos elementos. No me detengo en eso, pero sí quiero decir que México, para muchos autores, en los años 70, apareció como un sistema con rasgos autoritarios. Un sistema consolidado, por supuesto, que era gobernado por un partido político que ganaba la enorme mayoría de las elecciones,
y que además se regía por ciertas reglas del quehacer político, que algunas estaban escritas en los ordenamientos legales y otras eran reglas de funcionamiento del sistema político que algunos autores caracterizaron, señaladamente un autor italiano, Giovanni Sartori, como un sistema de partido hegemónico. Y decía Sartori, México es un buen ejemplo de sistema hegemónico, no era el único, había otros en el mundo, Polonia por ejemplo, y decía Sartori, es un sistema de partido hegemónico porque existe un gran partido rodeado de pequeños partidos. Incluso por eso era la característica de un sistema autoritario y no totalitario, porque los ejemplos de sistemas totalitarios eran sistemas en donde había un solo partido político y estaba prohibida la existencia de otros partidos políticos. Y aquí evidentemente el ejemplo más acabado era el Partido Comunista de la Unión Soviética, en donde en la Constitución de la Unión Soviética estaba prohibida la creación de partidos diferentes a ese partido político. De tal suerte que en nuestro caso un sistema de partido hegemónico lo que tenía era un partido muy poderoso, rodeado de partidos muy débiles, de tal suerte que el poder político no estaba en juego en las elecciones. Si ustedes recuerdan, algunos de ustedes que se acercaron a la ciencia política mexicana en esos años, los años 70 y yo diría incluso hasta los 80, el gran tema de la democracia mexicana o de la política o de las elecciones mexicanas era un concepto que denominábamos la sucesión presidencial. Incluso muchos investigadores de universidades estadounidenses venían a estudiar a México la sucesión presidencial, y cuando estudiaba uno con cuidado los textos sobre la sucesión presidencial, se encontraba que lo que estudiaban era el proceso de designación del candidato a la presidencia del partido hegemónico. Eso era el sinónimo de la sucesión presidencial. Cuando se lograba desentrañar cómo era que ese partido elegía a su candidato presidencial, se sabía quién iba a ser el próximo presidente de la República Mexicana. Pero también se sabía quién iba a ser el gobernador de los 31 estados del país, también se sabía quiénes iban a ser los senadores, también se sabía quiénes iban a ser los presidentes municipales de las capitales de los estados y de las ciudades más importantes del país, también se sabía quiénes iban a ser los diputados a los congresos locales. Teníamos un sistema de partido hegemónico estable, que hay que decirlo además, impulsó el desarrollo económico en este país. Los grandes avances en salud pública, en educación pública, en industrialización, en creación de infraestructura, por ejemplo, para las comunicaciones y los transportes, los construyó este país bajo ese sistema de partido hegemónico. Y quiero enfatizar esto porque otra vez no estoy usando un adjetivo, estoy usando una categoría de la ciencia política que estableció esta figura para describir y analizar y hacer un planteamiento analítico del funcionamiento del sistema de partido hegemónico. Parafraseo a Sartori, un poco, digamos que lo mexicanizo y digo que Sartori encontró cuál es la clave del funcionamiento del sistema de partido hegemónico. Sartori decía, hay dos reglas, dos normas básicas. Norma o regla número 1, el partido hegemónico nunca pierde. Norma número 2, cuando el partido hegemónico pierde, se aplica la regla número 1. Esa era la dosis de autoritarismo. Un partido que era el heredero de la revolución, de la ideología de la revolución, que había impulsado el desarrollo económico, pero que era intolerante a la posibilidad de fracasos en la esfera electoral. Y se hicieron memorables elecciones desde los años 40, en donde se puede documentar con toda seriedad y objetividad que se produjeron fraudes en las elecciones. Está una memorable elección en 1946 en la ciudad de León, Guanajuato, en donde perdió
del Partido Revolucionario Institucional y hubo un fraude evidente en una elección de presidente municipal. Hubo un gran debate respecto de la elección de gobernador en 1986 en el estado de Chihuahua, y ese ciclo parece que empezó a agotarse justamente aquí en Baja California en 1989, cuando por primera vez un candidato a un gobierno estatal de un partido distinto al partido hegemónico ganó la elección de gobernador. No se aplicó la regla número 1, pero tampoco se aplicó la regla número 2. Yo digo que ahí está la clave de la transición democrática en México, y es lo que nos explica lo que hemos vivido estos últimos ya casi 30 años y de alguna manera lo que vamos a vivir los próximos años, yo me atrevería a decir, de aquí a quizá la segunda década de este siglo, por allá de los años 20, de lo que serán los nuevos años 20 del siglo XXI. ¿Qué es lo que hemos vivido? Y es lo que yo argumentaba en ese ensayo que me permito autocitar. No estoy fusilando a nadie, estoy haciendo una autorreferencia a ese ensayo, que supongo que ha de haber tenido alguna trascendencia, porque en la competencia en la que éramos 450 candidatos, fui electo para la responsabilidad que hoy tengo, y supongo que ese ensayo, ese artículo, algo debió haber transmitido a los señores diputados que al final me eligieron. Decía yo, la transformación de esta transición democrática, el cambio político en México, ha estado impulsado por dos motores. Por un lado, el motor del cambio institucional, y por otro lado, el motor del cambio social, que ha significado la implantación de un sistema plural en nuestra sociedad. Me explico. Después de la muy tristemente célebre elección presidencial de 1976, cuando se concretiza la regla de oro del sistema de partido hegemónico, la regla número 1, el partido hegemónico no podía perder. Esa fue la elección, la primera elección presidencial en la que ni siquiera era necesaria la regla número 2, y no podía perder porque no había otro candidato a la presidencia de la República. Teníamos un solo candidato a la presidencia de la República. Lo cierto es que esa, podría decirse, era la edad de oro de un partido hegemónico, de un sistema de partido hegemónico. Ahí sí, aunque los electores se equivocaran, no podía perder el candidato de ese partido porque era el único candidato. Pero lo cierto es que esa elección no permitía legitimar al sistema político mexicano como una democracia, porque se presentaba como un sistema sin opciones, absolutamente sin ninguna opción distinta a la candidatura de quien provenía del partido que largamente había estado en el poder. De tal suerte que José López Portillo, candidato único a la presidencia, se dio cuenta que tenía que impulsar cambios institucionales para legitimar al sistema político, para que ese sistema de partido hegemónico tuviera posibilidades de mantenerse. Y tuvimos lo que fue una importante reforma electoral, que tuvo muchos aspectos. No entro a la parte técnica, mis compañeros del Instituto Federal Electoral saben que además me apasiona la parte técnica de qué dice el artículo tal y cómo se ha transformado. No entro a esa parte porque sería demasiado largo analizarlo, pero fueron dos los cambios fundamentales. Se permitió el registro de nuevos partidos políticos y además se estableció un sistema de representación proporcional para que partidos que no ganaban las elecciones uninominales de diputados de todas maneras tuvieran representación en la Cámara de Diputados y también en los ayuntamientos. Esos dos elementos
que son parte de un rediseño institucional, potenciaron a los partidos de oposición. Algunos analistas decían que era una reforma hecha para beneficio de la izquierda. Incluso se habló mucho de que de lo que se trataba era que el Partido Comunista Mexicano obtuviera su registro. Y así fue. El Partido Comunista Mexicano tuvo su registro y en 1979 pudo por primera vez competir como un partido legal en el sistema político mexicano. Pero el principal beneficiario no fue ese partido, fue el Partido Acción Nacional, que por la vía de tener más diputados fue cobrando presencia a lo largo y ancho del país y fue impulsando y siendo benefactor de este otro proceso social que es el que yo digo es el otro motor del cambio político en México, la implantación de una cultura política plural en nuestra nación. A mis alumnos, cuando yo daba clases, les decía que estos dos motores eran como los dos remos de una lancha. Si el cambio institucional corría rápido, pero no había pluralismo, la lancha seguramente iba a dar vueltas en redondo. Si el pluralismo se implantaba en la sociedad, pero no había cambio institucional, seguramente también íbamos a tener problemas. Y la experiencia internacional habla de eso. Hubo países después de la Segunda Guerra Mundial que hicieron cambios institucionales significativos como la India, Italia, Japón, pero no bastaron esos cambios institucionales porque los partidos que habían ganado legitimidad después de la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en partidos no hegemónicos, pero sí dominantes y gobernaron por largo tiempo. Eran sociedades donde no había pluralismo político. No bastaba que las elecciones fueran correctas, que cualquiera pudiera ganar en una elección democrática. La mayoría de los ciudadanos no querían cambiar de partido en el gobierno y hubo partidos en esos países que estuvieron largamente en el gobierno. La contracara, la otra cara de la moneda, fueron algunos países de Europa del Este, en donde con la caída del muro de Berlín se implantó abruptamente el pluralismo en esas sociedades y sin cambio institucional acabaron por hacer pedazos los sistemas políticos, por desaparecer los partidos que habían sido hegemónicos y en algunos casos hasta por desintegración de las naciones. No olvidemos el caso Yugoslavia, no olvidemos el caso Checoslovaquia, que se dividió en la República Checa y la República Eslovaca. En fin, una serie de situaciones en las que el cambio político no se pudo producir de manera pacífica. Afortunadamente en México se sincronizaron los dos motores, el cambio institucional y la implantación del pluralismo. Había una regla 3 del partido hegemónico. El partido hegemónico no pierde, además de porque tiene votos, y por supuesto que tiene votos porque impulsa el desarrollo económico, la educación. En cualquier democracia, por elemental que sea, un partido que esté en el gobierno que impulsa el desarrollo obtiene votación. Esto es como de capítulo número 1 de manual de primer semestre de ciencia política de cualquier tradición teórica en el mundo. En el caso del análisis de Sartori, la tercera regla de estabilidad del sistema de partido hegemónico es que éste nunca se divide. Mientras se mantenga unido, la posibilidad de que se mantenga en el poder es muy alta. Y México fue un excelente ejemplo de que eso sucedió desde los años 40. Antes de los años 40, lo que se perfilaba como partido hegemónico tuvo grandes fraccionamientos internos y hubo muy competidas elecciones presidenciales cuando algún miembro de lo que se llamaba la familia revolucionaria decidía correr como candidato independiente y se convertía en un adversario importante del candidato del partido hegemónico. Esa regla de oro se mantuvo incólume en México hasta 1988. En 1988 el partido hegemónico se dividió
por lo que se dividen los partidos en el mundo. No debemos de pensar que fue algo extraordinario. No, con mucha frecuencia los partidos, cuando tienen que elegir a sus candidatos, tienen fuertes procesos internos de competencia política y con cierta frecuencia quien no gana la nominación se separa del partido. En nuestro caso sucedió en 1988 y tuvimos que no solamente un candidato opositor obtuvo una importante votación, sino también tuvimos que, por primera vez en la historia del país, el Partido Revolucionario Institucional no tenía la mayoría suficiente para modificar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Como en muchos otros países, nuestra Constitución solamente se puede modificar si 2/3 de los diputados, 2/3 de los senadores y la mayoría de los congresos locales están de acuerdo con esa modificación. Por primera vez en la historia de México, la legislatura que se eligió en 1988 no tenía esa condición. Y esto obligó a entrar a una ruta más cierta y más precisa de cambios institucionales. Con una enorme inteligencia política, los entonces dirigentes del Partido Acción Nacional encontraron la ruta de la negociación parlamentaria para hacer cambios a la Constitución y para derogar el antiguo Código Electoral y aprobar un nuevo Código Electoral. La reforma de 1989 creó al Instituto Federal Electoral y al Código Electoral que todavía está vigente y que es el marco para el funcionamiento de la vida democrática en este país. De nueva cuenta, el motor del cambio institucional estaba marchando y, sincronizado con el motor de la implantación del pluralismo, permitía avanzar al sistema político mexicano hacia su democratización. Yo diría que la historia de constitución del IFE y de cambios en el Código Electoral es también la historia de cómo esa gran transformación institucional fue construyendo aterrizajes diversos sobre distintas cuestiones. La credencial para votar con fotografía, el nuevo padrón electoral, el proceso de insaculación para la elección, para la selección de los funcionarios de mesa directiva de casilla, todas las medidas de seguridad que se tienen que observar para imprimir las boletas electorales, para imprimir las actas que se llenan después de la jornada electoral, la participación del ejército en la vigilancia del traslado de las boletas y en su resguardo, el servicio profesional electoral, un cuerpo profesional de trabajadores de la institución, de funcionarios del Instituto Federal Electoral, que están permanentemente en proceso de capacitación y también están permanentemente en proceso de evaluación, y si no son imparciales, si son parciales en su actuar, reciben sanciones, y la sanción puede ser incluso perder su posición laboral. Todo ese gran edificio que es el Instituto Federal Electoral y las normas que lo rigen son esa construcción institucional que le fue dando cauce a la transformación democrática del país. Y mientras, al lado, se fue creando un sistema de partidos competitivo en el que la alternancia empezó a convertirse en la norma y no la excepción. Los partidos de oposición empezaron a ganar gubernaturas en diversas zonas del país. Una transformación importantísima en 1996. Se estableció que los ciudadanos del Distrito Federal podrían por primera vez elegir a su gobernador, a su jefe de gobierno. Los ciudadanos del Distrito Federal dejamos de ser ciudadanos de segunda y empezamos a ser ciudadanos que pueden elegir a su gobernante. Y la oposición ganó la elección de jefe de gobierno y no se aplicó la regla número 1 y no se aplicó la regla número 2 y se aplicó la regla número 3. Y yo diría desde entonces, quizá desde el 94, la situación de partido hegemónico quedó superada en este país.
Yo tengo la convicción de que desde la elección presidencial del 94 y muy claramente en el 97 teníamos ya un sistema plural de partidos que puede ser muy criticado, que puede ser muy cuestionado, pero que lo cierto es que en el plazo muy corto de 20 años ha transformado aquella situación de partido hegemónico en una situación en la que el pluralismo es un ingrediente de nuestra vida. Un ingrediente que además en esos cambios institucionales fue logrando derechos para los ciudadanos mexicanos. No solamente porque en 1953 las mujeres tuvieron derecho al voto por primera vez, no solamente porque una reforma constitucional de 1971 le dio el voto a los jóvenes de 18 años, disminuyendo la edad ciudadana de 21 a 18 años, sino porque también en estos años 90 y principios del siglo XXI se otorgó el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. No hemos tenido los mejores éxitos en este terreno, pero lo cierto es que en esa parte de cambios institucionales que van abonando el cambio político, el voto de los mexicanos en el extranjero tiene una especial carga simbólica. Es otorgarle la posibilidad de participar en la vida política a una cantidad de mexicanos que están fuera del país, pero que siguen vinculados con la problemática, que siguen viviendo nuestra cotidianidad y que en consecuencia han conservado sus derechos políticos, y es absolutamente legal y además legítimo que participen en la elección, por lo menos del presidente de la República. Y ese pluralismo se fue solidificando en la sociedad hasta que en el año 2006 tuvimos quizá la elección más competitiva de la historia de este país. Por primera ocasión, quien ganó la presidencia de la República lo hizo por menos de medio punto porcentual frente a su más importante adversario. Pocos países tienen la experiencia de una elección presidencial tan cerrada y pocos países logran sobrevivir el conflicto político que se genera cuando se da una elección de esta naturaleza. Y México lo hizo. Y México lo hizo porque ese cambio institucional había logrado consolidar ya un sistema democrático en nuestro sistema político. Hubo que volver a echar a andar el motor del cambio institucional. El pluralismo ahí está, los ciudadanos ahí están, actúan como ellos quieren actuar, votan como ellos quieren votar y tienen sus derechos. Y en algunas ocasiones incluso no votar también es una expresión política sobre la cual tenemos mucho que estudiar y mucho que entender y mucho que aprender. Pero lo cierto es que después de la elección del 2006 había que volver a encender el motor del cambio institucional y tuvimos una gran reforma electoral en el 2007. Se modificaron fundamentalmente las condiciones de acceso de los partidos políticos a la radio y a la televisión. En el México del siglo XXI, por supuesto que igual que en muchos otros países del mundo, la radio y la televisión son medios fundamentales para las campañas políticas. Son el vehículo de comunicación entre el político y su posible elector. Y ese aspecto había estado sin ninguna regulación y sin ningún cambio institucional importante hasta las elecciones del 2006. El gran contenido de la reforma de 2007 en nuestro país es regular de nueva forma la participación de los medios de comunicación como vehículos de participación política de los mexicanos. Es una reforma que ha sido muy cuestionada, es una reforma que ha sido muy criticada, pero es una reforma que ya nos dio una elección en 2009 en la que se logró mayor equidad en la competencia, el pluralismo político logró expresarse de nueva cuenta en las elecciones y logramos una vez más
unas elecciones pacíficas, unas elecciones que no terminaron en una crisis política. Y es ahí en donde yo estoy pensando el 2012. Tenemos la institución, tenemos las reglas, tenemos las normas que soporten de nueva cuenta una elección presidencial competida, reñida, donde el pluralismo político se exprese. Yo diría, sí, sí lo tenemos. Sí lo tenemos, uno, porque el Instituto Federal Electoral, ahora que está cumpliendo 20 años de su constitución, cuenta con un servicio profesional que garantiza la imparcialidad en la organización de las elecciones y que tiene la capacidad de lograr que los ciudadanos que van a las urnas como funcionarios electorales realicen su trabajo con honestidad, los votos se cuenten correctamente y así la diferencia sea pequeña entre quien gana y quien pierde la elección, esta sea producto estrictamente de la voluntad de los ciudadanos. La vieja norma, la regla número 2, no existe más en México. Eso se acabó. Y se acabó porque hoy somos un régimen plural, democrático, de partidos y además de ciudadanos mucho mejor informados y mucho más exigentes en la vida social y en el funcionamiento de las instituciones. Tenemos además una norma que, en caso de que exista disputa sobre el resultado de la votación, nos resuelve esas disputas de manera extraordinaria. El legislador en 2007 modificó el Código Electoral para que aquello que se pregonaba en las calles, sobre todo en la Ciudad de México, exigiendo que se volviera a contar voto por voto, ahora está en la ley. Hoy están definidas causales precisas y específicas, y una de ellas es muy importante. Si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menos de un punto porcentual en todo un distrito electoral, hay que abrir todos los paquetes electorales. En promedio, en la República, cada distrito electoral hay más o menos 400 paquetes electorales, porque se instalan más o menos 400 casillas. Si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de menos de un punto porcentual, el miércoles después de las elecciones hay que abrir todos los paquetes y volver a contar voto por voto, para que a nadie le quede duda de que esos votos expresan la voluntad de los ciudadanos. En el 2006, elección muy competida, menos de un punto porcentual a nivel nacional, tuvimos que esa situación de menos de un punto porcentual en la elección en los distritos, de los 300 distritos, se produjo solamente en 15 distritos. Ahora, en el 2009, esa situación se produjo en 18 distritos. Aparentemente fue una elección menos competida, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue más amplia, pero en los distritos fue más competida. Tuvimos 18 distritos en donde con el nuevo ordenamiento legal se tuvieron que abrir todos los paquetes electorales, se recontaron todos los votos. Sí, son unos héroes los funcionarios del IFE, estuvieron muchos días sin dormir porque el cómputo no se puede detener, están muy preocupados porque esto vuelva a suceder en el 2012, pero además yo estoy seguro que están capacitados para volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque después de que se cuentan esos paquetes, ya no hay litigio. En el 2006, producto del litigio y de la crisis política, el tribunal recontó 14,000 paquetes. En el 2009, con el nuevo ordenamiento electoral, nosotros recontamos 42,000 paquetes. El 30% de la elección se recontó. En el 2006, después del recuento, el candidato que perdió no reconoció su derrota. En el 2009, los candidatos que perdieron después de los recuentos reconocieron su derrota y no fueron al tribunal a impugnar los resultados. De tal suerte que creo que tenemos la institución, tenemos las reglas, tenemos el marco
normativo, institucional, que nos permitirá ir a una elección presidencial incluso tan o más competida que la del 2006. Y creo que también el pluralismo está ahí en nuestra sociedad. Algunos jóvenes, incluso el año pasado, promovieron el voto en blanco. En el IFE los invitamos a que vinieran a un debate para que explicaran por qué querían votar en blanco. Vinieron, hablaron, dijeron su verdad y algunos los convencieron. Hubo un 5% de ciudadanos que anularon su voto. Es una expresión también en la democracia. Aquel que no está de acuerdo con ninguna de las opciones también tiene derecho a participar y en nuestro marco institucional lo puede hacer. Así de extenso es nuestro pluralismo. Tenemos 7 partidos nacionales, tenemos un poco más de una docena de partidos locales e incluso los ciudadanos que quieren votar en blanco o anular su voto lo pueden hacer. De tal suerte que yo pienso que estamos en la ruta de construir una democracia incluyente, una democracia que también incluya a los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero, que podrán votar. El IFE está preparado también para obtener esa participación y estoy cierto que el ingrediente que vamos a producir en este sistema político, a pesar de todos los malos pronósticos, es una elección presidencial que se caracterizará por abonar a la paz social en nuestro país, porque creo que ese es un valor importante que todos los mexicanos debemos de reconocer y debemos de reconocernos porque hemos logrado el cambio político a partir de este arreglo institucional, de la constitución de estas instituciones que nos permiten, incluso en la diferencia, incluso en la diversidad de opiniones, tener la tolerancia suficiente para que la democracia no sea una aspiración más de nuestro país, sino sea una realidad concreta, que funciona y que se ha convertido poco a poco en un ingrediente de nuestra cotidianidad. Y evidentemente, cuando un país resuelve eso y su sistema político funciona bien y sus instituciones permiten que haya gobernabilidad, es un país que puede dedicarse a resolver otros problemas. Y aquí, en esta nación, tenemos muchos otros problemas, además de los políticos, que es urgente nos pongamos con inteligencia, con esfuerzo, a resolver para el futuro de toda la sociedad. Muchísimas gracias por su atención. Continuando con este Diálogos con Vino desde el Colegio de la Frontera Norte, me da mucho gusto recibir al enólogo, al doctor Víctor Torres Alegre. Déjeme decirle que es es doctor en enología y el único, tengo entendido, en México, y nos da mucho gusto recibirlo, doctor, sobre todo por esta, y felicitarlo sobre todo por esta vinícola Torres Alegre. Hábleme un poco de los vinos que fabrican. Mira, estamos tratando de dar una nueva imagen con los vinos. Queremos hacer una vinícola que tenga, por un lado, la parte de elaboración de vinos, pero también la otra, un poco de arte. Los vinos están siempre acompañados con una etiqueta que elabora uno de mis hijos que estudió en la Esmeralda, que es su artista, y en la parte de atrás viene un cuento que elabora mi hija que estudió en la Universidad Autónoma de California aquí en Tijuana, y es escritora. Entonces estamos complementando un poquito. Nosotros empezamos nuestro trabajo de la vinícola en el 2001, fueron los primeros vinos que elaboramos. Empezamos con un vino que se llama la llave blanca y la llave tinta, posteriormente sacamos vinos que se llaman Cru Garage, que son vinos de una alta calidad, con una gran concentración, que tiene una
un gran renombre porque los hemos enviado a concursos y hemos ganado ya algunas preseas. Y finalmente tenemos el vino del Vico, que es un vino que estamos tratando de hacer que los jóvenes lo prueben, porque es un vino muy suavecito, que permite que la gente lo pueda apreciar sin tener las características de un vino que es un poquito tosco, un poco fuerte, ¿no? Entonces es un poquito lo que estamos haciendo. Cada vez pues nos damos cuenta que en Baja California, sobre todo en el Valle de Guadalupe, hay infinidad de vitivinicultores de buenos vinos en Baja California. ¿Dónde se encuentran ubicados Torres Alegre? Estamos en el Valle de Guadalupe, estamos muy cerca de Adobe Guadalupe y cerca de Barón Malché, estamos ahí. Y podemos ir a visitarlos, el público que nos ve y nos escucha a través de Síntesis TV, a través de este programa Punto y Seguido en Diálogos con Vino. No, claro que sí, ya estamos nosotros, yo creo que en un mes y medio ya estamos con la vinícola terminada y entonces empezaremos a recibir ya a los visitantes que nos quieran conocer. Algo más, doctor en enología, el único en nuestro país, algo más que le quiere decir a todo este público que nos ve y nos escucha. Para mí es muy interesante porque, comentarte, por ejemplo, que también soy profesor de la universidad. En la Escuela de Gastronomía y Enología, que está llevándose a cabo en la Universidad en Ensenada, la Universidad de Baja California, lógicamente, pero yo estoy participando con ellos, entonces, con mucho gusto, mucho de lo que yo aprendí, estoy ahora tratando de dárselo a los muchachos que están estudiando ahora, ¿no? Es un poquito, porque creo que hay que regresar algo de lo que tú tuviste, ¿no? Entonces, este es el momento. Entonces, estamos trabajando, ya tengo 4 años de ser profesor de tiempo completo en la universidad y complemento la parte de los vinos con la parte de enseñanza, ¿no? Pues perfecto, muchas felicidades al doctor Víctor Torres Alegre de la vinícola Torres Alegre por estar aquí con nosotros, por ofrecernos sus vinos que verdaderamente son una delicia. Lo felicitamos. Sí, van a ver ahorita, realmente se van a sorprender porque tenemos vinos que, mira, yo estoy haciendo una técnica que te permite tener el vino en un tiempo muy rápido, listo. ¿Qué significa? Que no tienes que guardarlo mucho tiempo, sino tú abres la botella e inmediatamente está bueno. Entonces, eso es algo que estamos haciendo con una nueva tecnología que se está llevando a cabo en Burdeos. Perfecto, pues muchas gracias. Hay que visitar los vinos de Torres Alegre en Valle de Guadalupe. Y con esto despedimos nuestro programa de hoy en Punto y Seguido en este Diálogos con Vino. Les agradecemos mucho su presencia y recuerda que lo esperamos en una semana más en una edición de su programa Punto y Seguido. En esta ocasión, Diálogos con Vinos desde el Colegio de la Frontera Norte. Gracias, muy buenas noches, muy buena semana y nos vemos la próxima. Gracias y felicidades.